Apreciados hermanos, continuamos en nuestro estudio de la lección de la escuela sabática con el libro de los Salmos. Ya vamos en la semana número 6 y vamos muy avanzados en este estudio profundo de este libro maravilloso que estamos descubriendo que es más cantos y más poesías. Son expresiones profundas del corazón humano que hoy usted y yo las podemos ver a la luz de los días y las circunstancias que cada uno vivimos y agradecer a Dios por su provisión de estos mensajes extraordinarios. Esta semana estudiamos Me levantaré, es decir, estudiamos la intervención de Dios en medio de los conflictos, en medio de la opresión de sus hijos, Dios interviniendo. Las 2 semanas pasadas vimos que de alguna manera a veces Dios guarda silencio. Bueno, hoy vemos que Dios se levanta, Dios habla, Dios interviene y es una fuente de paz, una fuente de valor, una fuente de fortaleza para ti y para mí saber que Dios actúa en favor de sus hijos. Esa lección me hizo recordar una experiencia que una de mis hijas chiquitas, todavía pequeñas, tuvo. Por alguna razón, en una intervención que ella tuvo, no la trataron como ella hubiera gustado que la trataran. Y entonces, esa intervención, ese asunto pues, le provocó un poquito de molestia, de desagrado para ella. Y cuando llegó a casa, no la expresó y no las dijo. Nos platicó las circunstancias, las cosas, pero recuerdo bien cómo terminó su plática y su expresión de esa situación que vivió con nosotros. Y entonces ella dijo, al terminar todo lo que había dicho, dijo, pero hay un Dios. En el corazón tierno de mi hija habitaba la certeza de que Dios en su momento intervendrá para ratificar, para confirmar, para ayudar y para poner en su lugar las cosas y salvar a sus hijos. Esta lección nos enseña grandes eh, puntos importantes que tú y yo debemos de mantener en nuestro corazón. Como siempre, la hemos dividido en 3 partes, justamente para estudiarla de una forma más sistemática y poder ser presentada de una forma también más ordenada. La primera la hemos titulado Fuente de Fortaleza. Y entonces la lección inmediatamente nos lleva al Salmo 18. El Salmo 18, hermanos, que tú seguramente ya leíste y vas a seguir leyendo y subrayando y marcando, encontrarás descripciones extraordinarias de Dios interviniendo, actuando para cuidar y para proteger a sus hijos. Pero hay 2 imágenes que no podemos perder del Salmo 18. La imagen de un Dios poderoso, de un guerrero poderoso, pero la imagen también de un juez. 2 imágenes que nos dan seguridad y esperanza. Lo que tú y yo necesitamos en medio de las circunstancias que a veces difíciles tenemos que enfrentar en nuestras vidas, hermanos. Y entonces aquí en ese Salmo 18 que estudiamos esta semana, hermanos, vemos la determinación y la magnitud de los actos de Dios que deberían disipar cualquier duda sobre el gran cuidado y la compasión de Dios por los que sufren o los que por o la capacidad de Dios para poder derrotar al mal. Eh, este es un asunto que no puede pasar por alto en tu vida, querido. Tú necesitas la certeza y verlo y palparlo de que Dios cuida de ti, de que Dios atiende a tu ruego y a tu súplica, y que Dios ve y actuará en favor tuyo como un guerrero poderoso, pero también como un juez justo. Y entonces, en esta parte,
no puedo pasar por alto también lo que menciona la lección, que la alabanza y la oración fueron la fuerza de fortaleza o la fuente de fortaleza para David. Fíjate bien, la alabanza y la oración. Dios ha dejado en nuestras manos elementos que nos sirven, que contribuyen para el crecimiento y el aumento de nuestra fe. Esta semana acabo de leer en algún lado que la fe no se sostiene. No, la fe no se sostiene, hermanos. La fe debe de ir creciendo día con día, de tal manera a que tú llegues a la confianza que los salmistas llegaron y a las conclusiones que esta semana la lección nos presentó para tu estudio, para mi estudio, para nuestra comprensión, pero para la aplicación también de los asuntos en nuestra vida. Punto número 2 de nuestra lección. Alzando la voz. En esta lección y en esta semana vimos y encontramos a Dios mostrando especial cuidado y preocupación por la justicia en relación con los diversos grupos vulnerables. Y hay una expresión que se resaltó durante la semana, y es la expresión eh, que descubrimos allí en los Salmos: pobre y necesitado. Y esta expresión, la lección, nos habla de varios matices que este término tiene en el contexto del libro de los Salmos. Es el contexto de el cuidado universal de Dios por toda la humanidad, no solamente por un grupo de personas, porque en esa expresión entramos también algunos que necesitamos adquirir ciertos elementos que nos ayudan a entender el amor y la misericordia de Dios, hermanos. Así es que esto es muy importante para nosotros. Eh, También en esta parte, hermanos, habría que resaltar que los salmos inspiran al pueblo fiel de Dios a alzar la voz contra toda opresión. Los salmos nos levantan la voz. Y, y aquí estás tú, y aquí estoy yo, para alzar la voz. Pero en el contexto de los salmos, querido hermano, no en el contexto de las circunstancias que te obligan a hablar impropiamente. No, es correcto alzar la voz, pero hay un contexto propio en el cual tú y yo debemos o podemos movernos, y que el libro de los Salmos nos animan y nos impulsan a ellos, ¿no? También los Salmos, también en los Salmos subrayan la inutilidad de basar nuestra seguridad en medios humanos perecederos. Qué importante, qué interesante en el contexto de lo que tú y yo vivimos. Ahora, subrayo algo que la lección también presenta y no puedo dejar pasar por alto. Y es que debemos resistir la tentación de depositar la fe suprema para la salvación en instituciones y en dirigentes humanos. Hermanos, Dios no nos ha llamado a tener una fe ciega. Dios ha dejado suficiente evidencia para que tú y yo confiemos. Pero ten cuidado, querido hermano. No confíes en instituciones. No hay ninguna institución, ninguna, escúchame bien, ninguna, que tenga la capacidad de obrar en favor de tu salvación. No hay ninguna. Y si no hay una institución capaz de eso, no hay tampoco ser humano falible, como somos, para asegurar tu salvación. Así que confiar en fulano y en mengano y en hacer de él un Dios, como vimos la semana pasada que algunos los hacen, ten cuidado, querido hermano. Si estás haciendo eso, vas por el camino equivocado. Ahora, quiero subrayar algo, porque aquí en el resumen que yo tengo para que tú lo puedas descargar si así lo deseas, le puse mucho ojo. Y es que la lección señala lo siguiente:
Como juez divino, así lo señala la lección, Jesús juzgará todo maltrato a los desposeídos, así como la negligencia en el cumplimiento del deber hacia ellos. Jesús, Dios, hermanos, como juez divino juzgará todo maltrato. Y entonces aquí deberías de preguntarte, especialmente a ti, que eres un dirigente de la iglesia. Y le podemos poner nombre al dirigente, ya sea miembro de la junta de tu iglesia, el pastor, el departamental, el administrador. Dios te juzgará porque si has maltratado o si has sido negligente en la atención del necesitado. Y tal vez sería bueno a ti y a mí también, que ocupas esos puestos, hacer una lista de los que te rodean y ver si ellos han recibido, porque Dios te juzgará por eso. Y esto no es para infundir miedo, sino es justamente el tiempo oportuno para corregir actitudes que debemos de tener hacia el oprimido, hacia el necesitado, hermanos. En este contexto de la lección, Dios comparte su liderazgo con seres humanos, pero señala la lección que muchos han violado esos principios. Y a lo mejor en este momento alguno de ustedes empieza a recordar nombres. Fulano, mecano, perengano, esto y lo otro. Y entonces eso nos lleva a la tercera parte de nuestra lección de la escuela sabática, ¿no? La perspectiva correcta, yo la titulé, ¿no? ¿Por qué? Porque en los salmos también encontramos clamores de venganza, que a veces se han dado en tu corazón y en mi corazón también. Clamores de venganza. Pero el salmista, fíjate bien, el salmista deja la retribución únicamente en las manos de Dios. Eso es muy importante, hermanos. Al mismo tiempo señalo que esta expresión puede confundir a más de uno, porque hay cosas que tú tienes que hacer, que son necesarias hacerlas. Y hay otras también que hay que dejarlas en las manos de Dios. Ese es un punto muy importante de nuestra lección. Así de que la lección, hermanos, nos finaliza diciendo que el juicio de Dios, que vimos en la primera parte, ese Dios justo, hermanos, el juicio de Dios se dará en el marco del santuario, lo que también cambia nuestra percepción acerca del problema del mal. Sí, porque justamente allí en donde adoras, en donde sirves, en donde te reúnes con la presencia de Dios, las cosas cambian, la perspectiva cambia, hermanos. Y es ahí donde tú y yo debemos de ubicarnos justamente para bien de nosotros. Y termino con lo siguiente. Ah, los salmos que estudiamos esta semana, hermanos, fíjense bien, no están motivados por el deseo de venganza, no, sino por el celo de glorificar el nombre de Dios. Y nos obligan a levantar la voz contra el mal, pero nos obligan a anhelar la venida de nuestro Dios pronto para que ponga justicia en este mundo en el que vivimos. Querido hermano, amigo, maestro, que Dios te bendiga en la exposición de esta lección, que tus comentarios con la clase puedan enriquecer su vida, tu caminar con el Señor y tu confianza y seguridad de que Dios sigue interviniendo en tu vida, en la mía, para bien de cada uno. Que el Señor te bendiga en la exposición de su palabra.